Hola, hola, soy Elay. Hoy estaré haciendo para ustedes un pan de ajo relleno con queso que no se pueden perder. Y les aseguro que si lo hacen, les va a encantar. Veamos el paso a paso. Para este pan vamos a usar técnica Tanzón y usaremos un 10%. Vamos a necesitar 50 gramos de harina y 250 gramos de agua. Vamos a mezclar esto fuera del fuego hasta incorporarlo bien. Una vez mezclado y que no tenga grumitos de harina, lo vamos a llevar al fuego medio bajo y lo vamos a cocinar ahí. Aquí les cuento, para saber cuánto Tanzón necesitan, solo deben tomar el 10% o el 20% de la harina de su receta. Por ejemplo, 10% de una receta de 500 gramos, ustedes tendrían que sacar 50 gramos de la harina. Esta cantidad la multiplican siempre por 5 y lo que les dé el resultado serían lo que tienen que agregar de agua. Bueno, entonces espero haberlo dejado entendible. La harina que usen para el Tanzón se saca de la receta. Aquí, como vieron, esto se fue espesando poquito a poquito y les sugiero no dejarlo de mover porque si no esto se pega abajo y se quema. Cuando tengamos esto que ustedes ven aquí, que se ve como transparentoso, no sé cómo decirlo, el caso es que así como lo están viendo aquí, este es el resultado, ya lo tenemos. Lo vamos a poner a enfriar porque para utilizarlo necesitamos que esto esté totalmente frío. Lo vamos a cubrir con plástico, con papel film y lo vamos a poner a piel para evitar que se nos haga una costra densa por encima, porque no es lo que queremos. Y bueno, aquí estuve adelantando y me emocioné de más y ya no grabé. Entonces les digo, aquí tengo mantequilla, 7 dientes de ajo rallado, una cucharadita de orégano y lo mezclé. 2 cucharadas de culantro ancho, una cucharadita de 5 ml de consomé de pollo y una cucharadita de 1/8 de sal. Cabe destacar que estoy usando mantequilla con sal. Ustedes pueden probarlo y decidir si quieren más o quieren menos. El mío está en su punto. Esto lo voy a dejar en el refri hasta el momento de usarlo. Otro punto es que pueden sustituir la mantequilla por margarina sin ningún problema. Ahora sí, tenemos 500 gramos de harina, le vamos a abrir un hueco y le dejamos ir 6 gramos de levadura seca. Aquí vienen los 8 gramos de sal por las orillas. Al centro, 60 gramos de azúcar. Un huevo que lo batí nada más porque sí. Y va para adentro. Toca meterle mano a esto y vamos integrando poco a poco. Y aquí vienen 50 ml de agua a temperatura ambiente. Vamos a integrarle ya el Tanzón a esta masa y seguimos integrando. Necesitamos 30 gramos de grasa. Aquí yo tengo una mezcla de manteca y mantequilla. Tengo 15 y 15, en total 30 gramos. Cuando usas una masa con Tanzón debes tener mucho cuidado porque el Tanzón yo lo considero como líquido. Y si tú utilizas demasiado líquido, pues te puede quedar una masa inmanejable. Aprovecho para darte las gracias que estés aquí, para pedirte que me apoyes con un like, que me dejes algún comentario. Si tienes alguna duda, aquí estamos. A esta masa le vamos a poner una cucharada de la mezcla de mantequilla con ajo y la vamos a seguir integrando. Bueno, aquí voy a usar mi raspa casero que les dije. Esto es súper útil a la hora de hacer una masa. Aquí quería mostrarles la manera que yo amaso cuando me toca, que esta sería, pero pues no podía levantar tanto la masa porque tengo la cámara arriba y pues si le daba muy alto la tumbaba y entonces ya no había video. Pero básicamente es esto. Esto ya está listo, no vamos a amasar más. Lo voy a poner en un bowl aceitado y por encima también le voy a poner aceite y lo vamos a dejar fermentar hasta que doble su tamaño. Obviamente cubierto con plástico o con un paño, un manto, con lo que quieran, pero cubierto. Miren, cortando el film también corté el guante.
Me alegro que no haya sido un video. Gracias a Dios solo fue el guante. 45 minutos después, aquí está. Dobló su tamaño y está preciosa. Un chin de harina para el mesón, para voltear la masa aquí y desgasificarla. Así es como lo hago yo. Voy a porcionar esto de unos 50 gramos. Ya saben, pueden hacerlas más grandes o más pequeñas. Ya es a gusto, como siempre les digo. Si no tienen una gramera, no tienen cómo pesarlas, pues miren, aquí está. Hacen esto que estoy haciendo aquí con la mano, lo ponen, o como les dije, háganlo del tamaño que ustedes quieran o puedan. Esto voy a hacer con toda la masa. Vamos a bolear y una vez terminemos con toda la masa, la vamos a dejar reposando por unos 5 minutos nada más. Ahora sí, vamos a rellenar estas bolas de queso. Poco de aceite, esparcimos, ponemos nuestra bola aquí, la vamos a abrir y vean el procedimiento. Aquí tengo queso tipo mozzarella. Ustedes pueden utilizar cualquier tipo de queso que tengan, pues yo estoy utilizando este. Y ahora sí, vean cómo lo hago. Voy a hacer esta forma y voy a hacer unos redondos también, pero fíjense aquí cómo lo cerramos, casi como si fuera una empanada y listo. Así voy a hacer con la primera ronda y así con toda la primera bandeja que voy a sacar. Bueno, después de rellenar, los dejé reposar durante 30 minutos. Ahora los voy a barnizar con un poco de leche. Esto es opcional. Ya aquí ya tienen el volumen doblado, así que de aquí esto va para el horno. Momento de poner atención. Esto lo vamos a llevar al horno 180 Celsius, 350 Fahrenheit por 15 minutos. Luego de 15 minutos lo vamos a retirar. Y véanlo, así es como debe lucir. Aquí lo que vamos a hacer es ponerle ya la mantequilla con ajo. Lo vamos a rellenar todo por encima de mantequilla. Y yo pues como opción le voy a echar aquí estas lainitas también de queso por encima, que bueno, si tú quieres lo puedes hacer y si no pues no. Esto va al horno de nuevo por 13 minutos en mi caso. Aquí sí depende de su horno y del tamaño que estén manejando ustedes. Miren, aquí les estoy mostrando cómo hice los redondos, nada más para que se den una idea también. Y así lo voy a hacer todos, que sería la segunda bandeja. Ahora les voy a mostrar que también esto se puede hacer sin ponerle queso adentro. Vamos a estirar y lo que vamos a hacer es ponerle de la crema de ajo aquí adentro. Y luego la vamos a cerrar también como una bola normal. Mismo procedimiento de horneado, 15 minutos, lo retiramos, volvemos para ponerle la crema de ajo y lo llevamos el resto de la cocción. Y ahora sí, lo tenemos. Ya están nuestras dos bandejas y vamos a probarlo. Esto está delicioso y el aroma que hay aquí, ni les cuento. No pierdan detalle de eso. Bueno, ya valió madre. El flash no nos está haciendo justicia. Pero no es como se ve, es como sabe. Y pues ya de paso les cuento un secreto. Este pan no tiene mucho queso porque el queso que yo estoy utilizando aquí se lo robé a mi mamá. Entonces no podía abusar. Pero ustedes pueden ponerle la cantidad que quieran. Yo necesito que ustedes hagan esta receta, que vuelvan aquí y me digan si los decepcionó o no. Yo sé que no los va a decepcionar, está demasiado buena. Les invito a ver estos otros videitos que también están para chuparse los dedos y no olviden suscribirse.